Bueno, estaba pensando, hemos tocado en las últimas semanas distintos temas, ya llevamos unos tres temas más o menos así sueltos, sin seguir una línea, digamos, eh, con algún hilo conductor, algún eje central, eh, pero me gustaría proponerles que estudiemos el libro El deseado de todas las gentes. ¿Y por qué les quiero proponer esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Para mí el deseado de toda la gente se ha vuelto casi mi pan de cada día. Y no tanto por el libro en sí, sino porque se ha transformado en lo que más disfruto en la vida. Dedicar un rato a meditar en el maravilloso Salvador. Y, y creo que el Señor nos ha dado un don precioso a través de ese libro. Y cada vez que lo vuelvo a escuchar, porque lo escucho, lo pongo en audio, cada vez que lo vuelvo a escuchar resulta ser una tremenda bendición para mí y, y realmente se ha vuelto una necesidad en mi vida. Cuando termino de escucharlo, eh, pasan algunos días y vuelvo a comenzar. Y la verdad, hermanos, es que yo creo que el Señor Jesús debería transformarse en algo así como el aire que respiramos todos los días. Y, y les quiero proponer esto, no solamente darle lectura, sino también comentar algunas cositas que, que el Señor nos va mostrando a través de la lectura y poder enriquecer así nuestro conocimiento del Señor Jesús. Estoy seguro que va a ser una bendición y, y sin embargo hoy no quisiera partir desde el principio, aunque sí desde la próxima vez quisiera hacerlo, pero hoy día quiero compartir algo que me tocó mucho durante estos días que estuve escuchando y es el capítulo que trata sobre la mujer samaritana. Creo que hay lecciones preciosas, maravillosas que sacar de allí y, y quisiera comenzar con esa lección. ¿Les parece? Si me dicen que no, cambiamos. Bueno, el hermano Nilsson me había pedido que tocáramos un tema específico. Nos dijo el otro día que le gustaría que hablásemos sobre algo. Y la verdad es que, bueno, eh, no sé cuántos de ustedes estuvieron presentes, pero fue una situación ahí un poquito difícil que tuvimos eh, y no lo veo conectado hace ya un par de semanas. O sea, esta es la segunda semana que no lo veo conectado y la verdad es que me gustaría comunicarme con él para saber si está bien, si tal vez necesita que hablemos. Les pido que oren por él y, y sin embargo, por mientras vamos a continuar con esto. Si de pronto se presenta algún tema específico, especial, que alguno de ustedes considere que debemos estudiar, que debemos consultar en la palabra del Señor, no duden en presentarlo y lo vamos a hacer. ¿Les parece? La idea es que estudiemos temas de interés, temas que nos estén tocando verdaderamente y sin embargo creo que es bueno tener de fondo, digamos, un tema que estemos estudiando que le dé continuidad a nuestros estudios, ¿ya? No tener que estar ahí rebuscando cada semana de qué vamos a hablar, sino eh, saber que estamos teniendo un estudio, así como lo hicimos al principio con la fe de Jesús, luego continuamos con los dos libros proféticos por excelencia, Daniel y Apocalipsis, y ahora me gustaría
con mucha fuerza, me gustaría que dediquemos un buen tiempo al estudio de nuestro Señor Jesús, el estudio de su carácter, de su vida, de su, de su vida en la tierra específicamente. Y, y bueno, esperamos en Dios que sea una bendición para todos ustedes. Les invito a que no se lo pierdan. Como les digo siempre, independientemente de que se extienda alguna invitación, de que se suba a algún grupo de WhatsApp, eh, no duden en conectarse. La dirección es la misma siempre, así es que guárdenla por allí y los esperamos siempre los días domingo a las 7 de la tarde. ¿Ok? Bueno, voy a compartir entonces en la pantalla el librito en su formato electrónico en el capítulo 19 que se titula Junto al pozo de Jacob. No vamos a poder seguramente estudiar todos los detalles, pero vamos a ir viendo algunas cosas que digamos, eh, mucha importancia, que tienen mucha importancia para nosotros, especialmente en los días que estamos viviendo. Por eso es que quise compartirlo con ustedes porque realmente mientras lo escuchaba yo decía, pero qué importante es esto y, y verdaderamente este, el Señor me puso en el corazón el poder estudiar esto con ustedes. No solo con ustedes, pretendo compartirlo también con otro grupo más que me toca mañana y probablemente el miércoles que viene también, para que vean qué impresión me dio esto, qué importancia creo que tiene. Y bueno, este, vamos a estudiarlo como está eh, registrado, ¿no es cierto?, en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 19, porque allí están prácticamente todos los textos bíblicos también, ¿no es cierto?, solo que con los comentarios, eh, creo, inspirados de Elena White, que agregan mucha riqueza al mensaje que el Señor nos tiene para entregar con esta experiencia que él tuvo con la mujer de Samaria. Así es que voy a compartir aquí la pantalla. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya se esté viendo en sus pantallas. A ver si alguien me avisa. Capítulo 19, junto al pozo de Jacob. Sí se Ok, ve. muchas gracias. Gracias, hermano Julio. Comienzo entonces a dar lectura. Dice, en viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Ahora, antes de seguir, quisiera ponerles en contexto un poquito, probablemente varios de ustedes lo entiendan así, pero por si alguien no sabe de esto o no lo ha considerado así, este, me gustaría, Así eh, estaba. pon- me gustaría poner de relieve
A ver, perdón, voy a arreglar un asuntito aquí con los audios. Eh, ahí sí. Ok. Bueno, me gustaría poner de relieve un asunto que sucedía con los samaritanos. Como ustedes recordarán, en la historia de Israel, en los tiempos de el hijo de Salomón, en los tiempos de Roboam, se produjo una separación en el pueblo de Israel, en el reino, ¿no es cierto?, de Israel, y se separó en dos partes. No voy a contar todos los detalles, probablemente ustedes ya conozcan la historia, solamente estoy refrescando la memoria, pero después de las apostasías de Salomón, ¿verdad? Y, y del sufrimiento que trajo todo esto al pueblo de Israel, el Señor determinó separar el reino en dos partes. Una parte con la mayor cantidad de tribus quedó establecida en el norte del territorio bajo el reinado de un rey que se llamaba Jeroboam, ¿ya? Y hacia el sur estaba el otro reino que aunque no tenía tanta menos gente, sin embargo eran muchas menos tribus, eh, era el reino de Judá, ¿ok? Que quedó en manos del rey Roboam, del hijo de Salomón, ¿verdad? Y continuó la línea de los descendientes de David en el reino del sur. El reino del norte, aunque tenía la mayor parte de las tribus, eh, continuó, ¿no es cierto?, eh, existiendo bajo una línea genealógica, digamos, distinta, no era de los descendientes de David, ¿ya? Pero el Señor le dio su bendición a Jeroboam, le entregó el reino, ¿no es cierto?, de las 10 tribus del norte, y, y entonces se estableció allí un reino con sede en la ciudad de Samaria, ¿ya? La ciudad de Samaria llegó a ser la capital del reino del norte, se llamó el reino de Israel, y la capital del reino del sur se llamó, que era Jerusalén, ¿no es cierto?, que se le llamaba el reino de Judá, ¿ok? Judá porque era la tribu más poderosa, más grande, ¿verdad? Eh, la tribu de la cual eh, pertenecía, a la cual pertenecía David y su descendencia, los elegidos por Dios para el trono, ¿no es cierto?, originalmente. Y entonces, allí se establecieron estas dos tribus rivales en gran parte, y a veces hicieron alianzas, ¿sí? A veces se peleaban, etcétera, y duraron por muchos años, por algunos cientos de años, hasta que finalmente las tribus del norte, el reino del norte, fue totalmente destruido a manos del imperio eh, asirio. ¿Ok? Y los asirios prácticamente destruyeron a todas las tribus del norte, las deportaron, los llevaron a distintos lugares de la tierra, ¿no es cierto?, a donde alcanzaba su reino, y aún más allá, seguramente muchos judíos escapando, ¿no es cierto? Y finalmente fueron dispersados. Estas tribus del reino del norte fueron dispersados. Y los asirios obligaron a los israelitas de las tribus del norte a mezclarse eh, con habitantes de otras tierras, con extranjeros, ¿ya? Entonces, la simiente, digámoslo así, santa del pueblo de Dios, de los israelitas, se mezcló y finalmente fue muy difícil poder determinar quiénes eran verdaderamente linaje de Abraham, ¿ok? Dentro de las tribus del norte. Y más tarde,
cuando las tribus del sur también recibieron los castigos divinos, ¿no es cierto?, por mano de el reino de Babilonia. Finalmente los dos reinos fueron llevados cautivos, deportados, ¿no es cierto?, y prácticamente destruidos. Sin embargo, el reino del sur fue restablecido en los días de Zorobabel, ¿no es cierto?, y más tarde Esdras y Nehemías, y entonces se volvió a reconstruir el templo que había sido destruido de Jerusalén, y finalmente los judíos, ¿no es cierto?, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, volvieron, ¿sí?, junto con una gran cantidad de gente, algunos de otras tribus también, y se restableció el culto a Jehová en Jerusalén. Pero, bueno, ahí comienza lo que se conoce como el periodo intertestamentario, ¿no es cierto?, en donde pasó un tiempo bajo la servidumbre del imperio griego, el pueblo de Israel, y hubieron muchas destrucciones, hubo apostasía también en muchos aspectos, hubo mucha, eh, digamos, mezcla filosófica entre la religión, eh, entre la religión, digamos, judía y la filosofía griega, ¿ya? No tanto religioso, pero sí filosófico. Sí, muchos aspectos de la filosofía griega fueron recibidos por los judíos. Bueno, finalmente viene Cristo, ¿no es cierto? Después de que se cumplieron los tiempos de la profecía especificados en el libro de Daniel, y aparece Cristo, el Mesías, y entonces tenemos los últimos vestigios del reino del norte, que eran los habitantes de Samaria, de la ciudad de Samaria y algunas aldeas que habían alrededor, ¿no es cierto?, que todavía quedaban allí, que eran vestigios de los antiguos habitantes del reino del norte, que también eran, por supuesto, israelitas, descendientes de Abraham, pero como se habían mezclado tanto, como los asirios habían prácticamente hecho desaparecer el linaje santo de, de, de la zona de las tribus que habitaban el norte, entonces los judíos de Jerusalén consideraban que los samaritanos ya no eran parte del pueblo escogido. Y con mucha razón, ¿no es cierto? Porque los samaritanos lamentablemente habían caído en la idolatría, habían continuado con las prácticas de Jeroboam y su linaje, ¿no es cierto?, después, y sus descendientes, y los reyes que le siguieron. Lamentablemente los samaritanos nunca abandonaron esas prácticas del todo, y finalmente, aunque ellos alegaban continuar sirviendo a Jehová, lo hacían de una manera muy sincrética, ¿ya? De una manera muy mezclada con el pensamiento y con las prácticas religiosas de los pueblos paganos, ¿ya? Esa es la razón por la que finalmente los judíos eh, aborrecían tanto a los samaritanos, y los samaritanos también aborrecían a los judíos. La historia bíblica nos dice eh, que los samaritanos intentaron ayudar a los judíos a reconstruir el pueblo, el templo de Jerusalén, pero los judíos en tiempos de, de Esdras y Nehemías. A ver, denme un momento, por favor, porque hay un problema aquí. Denme un momento. Ya, ahí sí. ¿Se escucha? Perdón, ¿se escucha por ahí? Sí,
¿Sí? Sí, Sí, se escucha. sí se escucha. Ok, ok, muchas gracias. Ay, ahí hubo un problema ahí eléctrico, se bajó un poco el voltaje, así es que tuve que correr a apagar un aparato. Bueno, este, no sé si se está entendiendo bien hasta aquí. Yo sé que todo esto es un contexto, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahí vamos a ver ya por qué. Pero quisiera saber si hay alguna duda con respecto a esto. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Todo claro. Ok, muchas gracias. Ya. Como el agua, varón. Ok, entonces, hermanos, los judíos con los samaritanos no se podían ver, no se podían ver. En los tiempos de Esdras y Nehemías, los samaritanos los habitantes de Samaria eran paganos mezclados con los descendientes de los israelitas, habían intentado tomar parte en la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero los judíos no se los habían permitido. Y entonces, desde aquellos tiempos se había desarrollado una rabia, una enemistad muy, muy profunda entre los dos pueblos y no se podían ver. Eran enemiguísimos. O sea, eh, a ver, miren, yo no tengo muy claro si en algún momento llegaron a haber enfrentamientos. No sé si los samaritanos de alguna manera prestaron ayuda a los griegos, por ejemplo, cuando fueron y le hicieron daño a los habitantes de Jerusalén, pero, pero definitivamente se odiaban a muerte, ¿ya? Y estaban en esta situación cuando aquí el texto nos sigue diciendo, dice, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Entonces ahora podemos entender bien el contexto de este párrafo, ¿verdad? Ya saben ustedes bien por qué se odiaban tanto. Dice, mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol de mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. A ver, aquí yo quiero decirles por qué personalmente yo aprecio tanto, tanto, tanto este libro. Yo sé que allí hay un hermano, ¿no es cierto?, que eh, seguramente no comparte mi pensar con respecto a los escritos inspirados de Elena White. Yo lo entiendo eso, lo, lo respeto, por supuesto. Aquí todos son bienvenidos, aún las personas que no comparten nuestra fe, ¿sí? Sin embargo, las, l- el valor de lo que yo considero una revelación de Dios a través de este libro, justamente son estos detalles que no están en las escrituras de la Biblia.
Por ejemplo, aquí se deja sumamente claro que Jesucristo estaba sufriendo en el pozo. Y su sufrimiento tenía que ver con cosas tan mundanas, por así decirlo, como la sed. Hermanos, ¿y por qué es tan importante esto para mí? Porque, hermanos míos, el Señor Jesús compartió absolutamente todo lo que nosotros nos toca enfrentar. Todo, inclusive la sed, eh, eh, la sed extrema. O sea, esa sed, no sé cuántos de ustedes han tenido esa sed, pero yo la he tenido. Yo la he tenido. A mí me ha tocado, hermanos, me ha tocado hacer caminatas largas, estar cansado, estar deshidratado y no tener agua para tomar. A mí me ha tocado eso. Es algo diferente a cuando uno tiene ganas de tomar agua. Es algo diferente. Es algo parecido a lo que se dice que es el hambre. Las personas que no han pasado 3 o 4 días sin comer, en realidad no saben lo que es el hambre. A eso que le llamamos hambre muchas veces no es otra cosa que un apetito un poquito más acentuado, pero el hambre es otra cosa. Ahora, la sed también. Y el Señor Jesús parecía estar viviendo esta situación. Ahora miren qué interesante. El Dios del universo, el ser que había creado el agua, hermanos míos, estaba anhelando beber un poco de agua y no podía. ¿Se imaginan eso? Hermanos, no podía. Aquí, ¿saben ustedes que esto es importante, hermanos? Porque hay personas que creen que Jesús, cuando vino a la tierra, vino algo así como disfrazado de humano. O sea, él era Dios, ¿sí? Y nunca dejó de ser Dios, pero algunos piensan que su presencia en la tierra era un disfraz de humanidad. O sea que Jesús en realidad no tuvo que vivir la misma experiencia que nos toca vivir a nosotros porque Él era Dios, así de simple. Pero ¿saben qué, hermanos? La pluma inspirada nos dice que el Señor Jesús no podía tomar un poco de agua siquiera si alguien no se la daba. Esto es para que nosotros podamos ver hasta qué punto el Señor Jesús compartió su suerte con nosotros. Hermana Lenca, adelante. Gracias, hermano. Buenas tardes. Pensando lo que usted planteaba, mi hermano, pensando que el Señor Jesús era Dios, ¿cierto? Pero también hombre, o es Dios y hombre también, eh, no era imposible para él poder, así como cuando fue la tentación, si tenía hambre, podría haber convertido las piedras en pan. No hay ningún problema. El punto es que él nunca actuó en beneficio propio, nunca utilizó su poder para satisfacer una necesidad personal, incluso esta que es el agua. Entonces, es tan hermoso ver de que él no se aprovechó de esa condición de Dios para poder favorecerse, sino que, como dice aquí, compartió la suerte de la humanidad. No tenía cuerda, no tenía cántaro, no tenía la forma física de poder sacar esa agua, por ende estaba de alguna forma dependiente del favor de otra persona. Entonces, es, digamos, comentando respecto del libro. El deseo de toda la gente para mí es uno de los libros más preciosos que el Señor nos ha puesto en nuestras manos.
y, y creo que debiera ser siempre el título que nos ayude junto con el camino a Cristo, por ejemplo, también a poder contemplar a Jesús. Ya uno de los capítulos que más me gusta de este libro es ante Anás y Caifás. Uf, es una delicia para mí ver el comportamiento majestuoso de Cristo frente a eso. Entonces, em, pensando en esto, en este caso, ver cómo él decidía en favor nuestro, precisamente porque sabía que nosotros íbamos a tener las mismas limitantes. Así es, justamente. Saben, miren, yo les invito a pensar en lo siguiente. Digamos que Jesús sí tenía el poder como Dios, ¿verdad? Digamos que él sí tenía el poder de hacer lo que él quisiera. Él tenía el poder de hacerlo. ¿Tiene Dios el poder de hacer lo que él quiera? Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que sí. Pero siempre surge la pregunta, hermanos, de por qué Dios no hace ciertas cosas. O sea, pudiendo hacerlas, no las hace. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se autolimita? ¿Por qué? Y allí entonces encontramos respuesta, por ejemplo, a ver, miren, en la tentación, cuando Satanás le dice que convierta las piedras en pan, uno piensa y uno dice, bueno, él era Dios, por lo tanto podría haber convertido las piedras en pan. Sí, si uno lo piensa de esa manera, sí. Pero surge la pregunta, ¿era bueno que él hiciese eso? ¿Era la voluntad del Padre que él se hiciese alimento en el desierto? ¿Era esa la voluntad del Padre? Bueno, nosotros sabemos que no, no era esa la voluntad del Padre. Ahora, si algo va en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo le llamamos nosotros a eso? ¿Cómo le llama la Biblia a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios? Rebelión, ¿Cómo, perdón? rebelión, Rebelión. Ahora, eso tiene un nombre. infracción de la ley. Eso se llama pecado, ¿verdad? Ujú, Infracción de la ley. ujú, ujú. Infracción de la ley. Entonces, hermanos míos, yo les hago la pregunta. ¿Por qué Jesús no transformó las piedras en pan? ¿Saben por qué? Hermanos, simplemente porque haberlo hecho hubiese sido cometer un pecado. No era la voluntad de Dios que Cristo transformase las piedras en pan. Lo que Cristo hubiese hecho, si hubiese hecho eso, hubiese sido cometer el pecado de la presunción. Y si Jesús hubiese mirado el agua y con una sed tan viva que tenía, hubiese dicho, bueno, supongo que el Padre no querrá que me muera de sed antes de poder dar mi vida por los seres humanos, así que me imagino que estará permitido, ¿no es cierto?, que utilice un poquito del poder divino para traerme un poco de agua a la boca. Hermanos, si Jesús no hizo eso, Esa es la argumentación que nosotros hacemos muchas veces para desobedecer, exacto, justificar. exacto. Eso, hermanos míos, es lo que la Escritura le llama presunción. Hermana Lenca, tiene otra vez levantada su manito. Sí, mis hermanos. Por ejemplo, pensando en lo que hemos estado estudiando del folleto Escuela Sabática de Éxodo,
vemos cómo sacando al pueblo de Israel de Egipto, la primera necesidad después del temor de que los egipcios lo destruyeran, ¿cierto? Y que el Señor hace el milagro de abrir el mar. Después de 3 días no tenían agua, sed. Después pasaron unos días, tenían hambre. Entonces, son necesidades en las cuales uno ve que el pueblo estaba total y completamente dependiente de lo que Dios iba a hacer. En ese Claro. sentido, vemos de que, y cuando, por ejemplo, pensaba el pueblo, yo me imagino que los demás hermanos aquí han estudiado el folleto, ¿verdad? La gran mayoría, cuando anhelaban las ollas de Egipto, yo me imagino que una de las cosas complejas, que no solamente en Egipto estaban las ollas, los berros, los puerros, perdón, la cebolla, los ajos y todo lo demás, sino que también había una supuesta em, seguridad de que había comida, aunque la condición de ellos era la esclavitud, pero estaban, entre comillas, asegurada la comida. Y eso hace de que ellos, de alguna forma, no solamente anhelaran la comida, sino que esa como seguridad que daba a pesar de ello la esclavitud. Estando allí después en el desierto, obviamente ellos no podían ir a plantar un puerro, a sacar un melón, a plantar un tomate, no tenían ninguna posibilidad. Y era complejo, me imagino yo, debe ser muy complejo en ese sentido, darte cuenta de que dependes de alguien que de alguna forma solamente viste milagros, la mosca, la sangre, qué sé yo, pero aún así no tenían un vínculo de confianza como lo tenía Moisés. Pensando en esto mismo que estamos hablando del Señor Jesús, de convertir los panes en, perdón, las piedras en pan, o en este caso el agua, vemos de alguna forma también, en este caso, estaba sujeto, pensando en el agua, a que una mano amiga pudiese proveérsela. Eso es uno. Mm. Y, y algo más me iba a comentar antes que se me vaya la idea. Ay, se me fue la idea. Que era como que el Señor. Ah, me acordé. Que las tentaciones, que tenía mucha hambre, 40 días, ¿cierto? Y todo eso. Y después, ¿quién le dio de comer? Los ángeles. Y en este caso, no era la tentación, no era una tentación, pero había una necesidad para poder sostener la vida. Y ahí obviamente estaba sujeto a una mano amiga y además que digamos, los discípulos, no solamente Jesús tenía sed, también tenía hambre. Después llegaron los discípulos con comida. Así es, así es. Saben, hermanos, yo siempre que veo estas situaciones en las que Jesús estaba, por así decirlo, limitado como Dios, ¿no es cierto? Limitado. Am, miren, yo no voy a tratar de imponer a nadie una posición que no está detallada en las escrituras. Sin embargo, se da a entender, se da a entender esa idea. Yo estoy convencido de que Jesús no solamente eh, se auto, se auto limitaba en cuanto al uso de su poder divino, no solamente eso, sino que Jesús verdaderamente cuando se hizo hombre, Jesucristo se sometió a un proceso en el cual él perdió ciertas nociones de su deidad. O sea, él sabía que él era Dios, porque, porque a través de las escrituras él descubrió que él era el Mesías. Y justamente allí está la clave de lo que yo les estoy diciendo. La pluma inspirada nos dice que el Señor Jesús llegó a la seguridad de que Él era el Mesías, no porque Dios se lo dijo en alguna visión o en algún sueño. El Señor Jesús llegó a la convicción de su misión como Salvador del mundo estudiando las Escrituras, hermanos.
¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aunque Jesús era Dios, sin embargo, las habilidades divinas no estaban presentes en su realidad humana. O sea, Jesucristo, sin duda alguna, cuando se hizo hombre y cuando vino al mundo, pasó por un proceso en el cual su memoria divina, su concepción divina del universo, su capacidad de retener todas las cosas, de entender inclusive todas las cosas, de comprender absolutamente todo y de saber todos los misterios del universo, esas capacidades quedaron allá, quedaron en las manos del Padre. Jesucristo se autolimitó, pero una vez que lo hizo, Jesucristo se encontró en esa condición. No es que Jesús decía, a ver, sí, yo tengo ese poder, sí, aquí lo tengo, solamente que no lo uso porque no debo usarlo. No, Jesucristo, muy probablemente, Jesucristo no podía hacerlo. Entonces, el Señor Jesús estaba totalmente entregado en la dependencia de su Padre. Ahora, yo me imagino que esto es algo así como una paradoja. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, si Él como Dios hubiese querido retomar su realidad divina, hubiese podido hacerlo. Pero el Señor Jesús no hizo eso mientras estuvo en la tierra. No lo hizo. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, no lo sabía todo. El Señor Jesús tenía que preguntar algunas cosas. El Señor Jesús tenía que entender algunas cosas estudiando la Biblia. El Señor Jesús tuvo que aprender ciertos principios del carácter divino estudiando la naturaleza. Eso quiere decir que Jesús vino al mundo con una mente humana, con una mente limitada. Él no entendía todas las cosas. Imagínense. Hermanos, esto es maravilloso. El Dios del universo, nuestro creador, él consintió no solamente en parecerse a nosotros, sino en vivir como nosotros, en sentir como nosotros, en pensar como nosotros. ¿Me entiende? Es maravilloso esto, hermanos. Es maravilloso. ¿A qué punto el Señor Jesús estuvo dispuesto a compartir con nosotros nuestra suerte? Hermano Juan Carlos. No quería mencionarle, de hecho anda buscándolo acá, pero no lo tengo todavía en el teatro de la gente. Bueno, comparto primero lo que dice usted de lo maravilloso que es este libro. Yo siempre he dicho, ¿cierto? Si creemos que la profeta es inspirada por Dios, ¿es o no es? Entonces no podemos, ¿cierto? Todo adventista yo creo que tiene que tener claro que esto es inspirado. Lo otro, lo que buscaba yo acá donde dice, no creo que es la visita pascual, a lo mejor usted lo leyó, hermano, por ahí, donde dice, en relación a lo que usted está mencionando, cómo Jesús, ¿cierto?, tuvo que ir Exacto. aprendiendo, como cualquier ser humano, Sí, aparece ahí cuando Jesús se les perdió a los padres y se encontraba las dependencias de los sacerdotes, todo. Y él le tocó contemplar allí, ustedes lo busquen después en el teatro a la gente, los hermanos en sus casas, dice que a esa edad él presenció un sacrificio de un animalito. Y en ese momento él logró entender que cuál era su misión. O sea, cómo paso a paso iba aprendiendo lo que usted mismo dice. así es. Y allí como que él, y de hecho después de más adelante dice, como de esa edad para adelante también menciona que aunque el Señor, ¿cierto?, amaba a sus padres y lo obedecía, sin embargo a cierta edad él empezó a tomar decisiones solo en relación a su carácter.
Entonces, ya nada, ni una obediencia ni a los papás estaba por sobre, ¿cierto?, el obedecer a la voluntad de su padre. Así es, así es. Sin embargo, es maravilloso ver cómo inclusive allí también, en ese mismo capítulo, dice que, y en la Biblia lo dice claramente, dice que Jesús, aunque ya a los 12 años era consciente de su filiación con Dios, dice que él se sujetó a sus padres humanos. Se sujetó, hermanos. ¿Ustedes saben lo que es eso? El Dios del universo, hermanos míos, el Dios del universo decide sujetarse a las disposiciones de un par de seres humanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Imagínense en ese mismo capítulo. Bueno, lo vamos a estudiar después. ¿Para qué vamos a para qué nos vamos a perder tanto en eso? Pero lo vamos a estudiar después, hermanos míos. Es maravilloso cómo el Señor Jesús dice ahí que hasta tuvo que sufrir, hasta tuvo que quedarse callado, hasta tuvo que guardar silencio, sabiendo que él tenía razón y que los otros estaban equivocados, tuvo que quedarse en silencio por no contrariar la voluntad de su madre. Imagínense. Bueno, sigo leyendo. Dice, se acercó entonces una mujer de Samaria y sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama al agua el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. El Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. La mujer se dio cuenta de que Jesús era judío. En su sorpresa, se olvidó de concederle lo pedido e indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús contestó, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, de maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies. Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. Dice, la mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero,
cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad, lo que el mundo necesita. El deseado de todas las gentes es Cristo, la gracia divina que Él solo puede impartir. Es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma, al alma. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo, lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es más de ti. Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Y hermanos, antes de seguir adelante, me gustaría hacer algunas precisiones aquí. Ustedes saben que a mí me gusta bastante poder definir bien las cosas, no quedarnos con ninguna cosa así como eh, indefinida. Me gustaría que podamos ir sacando desde ya la conclusión de qué es el agua. Algunos dicen que el agua es el Espíritu Santo, otros dicen que el agua es la vida de Jesús, otros dicen que el agua es la bendición de Dios, la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las escrituras son bien precisas con respecto a lo que es el agua. Miren lo que dice, miren lo que dice este párrafo, donde dice, donde Jesús le ofrece a la mujer lo siguiente, le dice, miren, si conocieses el don de Dios. Ahora, un poquito antes, la hermana White había aclarado que allá en Medio Oriente, ¿no es cierto?, los árabes le llaman al agua, ¿cómo le llaman? Dice que le llaman el don de Dios, ¿ok?
Y fíjense ustedes que Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Hermanos, esto es lo que se conoce en las escrituras como un paralelismo hebraico. Un paralelismo hebraico es un recurso literario en el cual se dicen dos cosas distintas, pero que quieren decir lo mismo. Es algo como poético, ¿ya? Entonces, miren lo que le dice el Señor Jesús. Le dice, si conocieses el don de Dios. Acuérdense que en Medio Oriente le llamaban el don de Dios al agua. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces ahora Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, obviamente se está refiriendo a la verdadera agua, ¿no es cierto? No se está refiriendo al agua física, al agua que está allí en el pozo. No, se está refiriendo a la verdadera agua, porque obviamente la mujer no lo conocía. El agua que estaba en el pozo ella la conocía, pero el verdadero don de Dios, la mujer no lo conocía. Y Jesús le dice después, ¿y quién es? O sea, a ver, fíjense, Jesús está usando un paralelismo para hablar de dos maneras distintas de una persona, de la misma persona. En ambas frases, el Señor Jesús está hablando de la misma persona. Cuando dice, si conocieses el don de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A él mismo. Obviamente se está refiriendo a él mismo, ¿no es cierto? Y después cuando dice, ¿y quién es el que te dice? Obviamente está hablando de sí mismo. Entonces, fíjense ustedes que en esta frase Jesús se está presentando a sí mismo como el don de Dios. O en otras palabras, se está presentando como la verdadera agua de vida. O sea, Jesús no está diciendo que el agua de vida es el Espíritu Santo, no está diciendo que el agua de vida es la salvación, no está diciendo que el agua de vida es la bendición de Dios. No, Jesús está diciendo que Él es el agua de vida. Él. Ahora, teniendo claro esto, fíjense que después dice, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. O sea, a ver, Jesús es a la vez el agua de vida o el don de Dios y además Él es capaz de dar lo que Él es. ¿Se fijan? Jesús es algo, pero además Él es capaz de dar ese algo que Él es. No sé si me entienden. ¿Me doy a entender? Darse a sí mismo. Se da a sí mismo. Ahora, ¿cómo Él lo hace? ¿Cómo lo hace? Miren lo que dice aquí abajo. Miren lo que dice. Dice, a ver, avanzo un poquito. Mire, dice, ¿cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva? Obviamente es Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque aquí la hermana White cita unas palabras que están en el Antiguo Testamento, que son citadas en el Nuevo también por el apóstol, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. O sea, lo que está diciendo Pablo en estas palabras es, no trates de buscar el agua, el don, la salvación allá lejos, ni allá abajo.
Porque esa agua, ese don, está aquí a tu lado. Él vino y se dio a sí mismo y se puso a tu disposición. Solo tienes que tomarlo. Cercana está la palabra, dice. Hermanos, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, dice en tu corazón. ¿Saben lo que es creer en el corazón, hermanos? Creer en el corazón equivale a tener a Jesús dentro de nosotros. Eso es creer en el corazón. Creer en la Biblia significa confianza plena y absoluta en algo. Y cuando nosotros tenemos una confianza plena y absoluta en el Señor Jesús, ¿saben lo que sucede? Jesús viene a vivir dentro de nosotros. Y ahí cobra sentido el versículo que dice, el versículo que está en San Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Amén. cielo a estar dentro nuestro. Amén. Para Amén. que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hermanos míos, es que Jesús literalmente se dio a sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en ese tipo de frases de manera así como, ¿cómo decirlo? Representativa o simbólica o alegórica, ¿sí? Pero hermanos míos, cuando Jesús dice estas cosas, las dice literalmente. Las dice literalmente. Mire lo que dice. Un poquito más abajo. Ah, miren lo que dice. Dice, lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo, la gracia divina. Y hermanos, yo les voy a leer por enésima vez, la cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Se los voy a leer por enésima vez. Miren lo que dice la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro. Denme un momento que cargue esto. Ahí está. Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahí todavía no carga. Por ahí está cargando. Aquí está. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 215. Mire lo que dice. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Yo creo que ustedes ya lo saben de memoria porque lo he repetido tantas veces, hermanos míos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, nosotros deberíamos tener siempre presentes las definiciones de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos gracia en la Biblia o en el Espíritu de Profecía, deberíamos nosotros inmediatamente recordar que gracia no es otra cosa que el carácter de Cristo. Eso es la gracia. Entonces, si volvemos ahora a lo que estábamos leyendo, dice, la gracia divina que Él solo puede impartir, claro, ¿por qué? Porque es su carácter. Hermanos míos, Jesús imparte su propio carácter. Esa es el agua. Eso es lo que Él es. Es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma.
¿No les parece maravilloso? Dice, mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención, maravillada. Había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de ésta bebía de continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Y hermanos, yo aquí les quiero decir algo. Hermanos míos, las cuestiones del corazón, las cosas espirituales, la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nosotros, cuando Dios está obrando en nosotros, no siempre son comprendidas por nuestro intelecto. No siempre. La mujer no entendía bien de qué le estaba hablando Jesús. Pero fíjense que en ella ya había surgido el deseo de conseguir esa agua. Ella no sabía qué es lo que era, pero logró captar la belleza de ese don. Y ella lo deseó antes de entender lo que era. Fíjense. Dice, Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. Antes que esa alma pudiera recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella contestó, no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido, pero el Salvador continuó, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Eso es a lo que le llamamos en Chile sacarle el rollo o sacarle la foto, ¿sí? Y hermanos míos, el Señor siempre va a hacer eso con nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces ustedes le están pidiendo con mucho ahínco al Señor alguna cosa que ustedes necesitan? Y de pronto les viene a su mente, oye, ¿te acuerdas que tienes un problema con tu hermano? ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Saben lo que pasa? Es que Dios sabe que nosotros no podemos recibir el agua de la vida mientras no tengamos verdadera necesidad, mientras no sintamos verdaderamente la sed de beber de esa agua. Por eso es que el Señor tiene que a veces hacernos sentir esa sed, porque si no, no la vamos a recibir nunca. Dice, la interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que ahora es oculto será revelado. En su luz, su conciencia despertó. No podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Con profunda reverencia dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podía instruirla acerca de estos asuntos en disputa desde hacía tanto tiempo. Con paciencia, Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo ella, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde es necesario adorar.
A la vista estaba el monte Gerizim. Su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Durante muchas generaciones se habían mezclado con idólatras, se había contaminado cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Cuando el templo de Jerusalén fue construido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Este privilegio les fue negado y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría, pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición, a pesar de la cual se aferraron todavía a sus tradiciones y sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. ¿Estaba siendo arrogante Jesús? No, hermanos. ¿Quién es la salvación? Jesús es la salvación. ¿Y de dónde vino la salvación? De los judíos, pues. No estaba diciendo ninguna arrogancia. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos, al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría. Declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y hermanos míos, vamos a terminar aquí con este párrafo, porque este párrafo contiene el centro del mensaje que yo quería compartir con ustedes esta noche. Fíjense, por favor, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Primero le dijo que ni en el monte de Samaria, ni en el monte Gerizim, ¿no es cierto?, ni en Jerusalén, sino que viene la hora, dice, cuando los verdaderos, y yo quiero resaltar esto, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hermanos míos, no nos podemos ir a nuestras, bueno, ya estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, no nos podemos ir a dormir, no nos podemos ir a dormir sin entender qué es lo que está diciendo Jesús aquí.
Hermanos, yo ya se los he compartido antes también. En la Biblia, esta palabrita que está aquí, espíritu, la palabrita neuma, en el Antiguo Testamento, ruaj, ¿sí? Hermanos míos, esa palabrita significa aire, viento, soplo. Y cuando el Señor Jesús le explicó a Nicodemo en Juan 3 qué era nacer de nuevo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento consistía en nacer del Espíritu, o en otras palabras, del aire. A ver, vamos a sacar conclusiones. ¿De qué se trataba el agua? ¿Quién me lo dice? ¿Qué era el agua? El Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo, sí, es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo realiza una obra, pero cuando nosotros estudiamos más profundamente lo que verdaderamente es el agua, hermanos, es que lo acabamos de estudiar. Dice que es el don de Dios. Jesús. Exacto, es el don de Dios. ¿Y quién es el don de Dios? El don de Dios es Jesús. Y más adelante dice que es su gracia. Y yo les leí una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro que dice que la gracia de Cristo es ¿qué cosa? Su carácter. Su carácter. Entonces, hermanos míos, si Cristo lo que hace a través del Espíritu Santo es concedernos a nosotros su propio carácter para que ahora ese carácter habite en nosotros, es decir, para que ahora esa agua esté en nosotros y se convierta en un manantial que salte para vida eterna, ¿se acuerdan? Ese es su carácter. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del Espíritu? Lo que le estaba diciendo es que era necesario tener otro carácter. El carácter que tienes no te sirve. Tienes que volver a nacer, tienes que recibir un carácter nuevo. Y ese carácter te lo doy yo. Yo lo formo y te lo doy por la fe. Entonces, hermanos míos, en la Biblia, el espíritu es sinónimo del carácter. Y lo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana es que los verdaderos adoradores de Dios le adoran con su carácter. Es decir, si el carácter de Cristo está en nosotros, entonces nosotros somos verdaderos adoradores del Padre. Si el carácter de Cristo no está en nosotros, entonces en vano vamos a la iglesia el sábado, en vano nosotros devolvemos el diezmo, en vano somos vegetarianos, en vano nosotros vivimos en el campo, en vano tratamos de ser buenas personas, en vano damos ofrendas, en vano hacemos todo, porque es el carácter de Cristo en nosotros
lo que le da sentido a la verdadera adoración de Dios. De ahí, hermanos míos, la importancia de que nosotros nos pasemos la vida contemplando a Cristo y recibiendo de Él su precioso carácter. Y cuando su precioso carácter esté en nosotros, entonces el mundo va a reconocer a Cristo en nosotros y van a querer beber de esa agua también. En espíritu y en verdad. En carácter y en verdad. La palabra de Dios. El carácter de Cristo. La palabra de Dios es el carácter de Cristo en forma escrita. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. ¿Qué tiene que ver la adoración con la música? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. A ver, ¿cuándo la música tiene que ver con la adoración? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo, hermanos? ¿Saben cuándo es la única situación en la que la música tiene que ver con la adoración? ¿Saben cuándo? Cuando la música expresa las mismas características del carácter de Cristo. Ahí tiene que ver con la adoración. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Mansedumbre, paz, bondad, fe, gozo, paciencia, para atrás y para adelante. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Hermanos míos, ¿saben lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que el carácter de Dios es amor. Y los que le adoran en el mismo espíritu o carácter de amor y en verdad es necesario que le adoren. No existe adoración. No existe adoración verdadera. Si el carácter de Cristo no está en nosotros, no existe. Lo demás son puras formas. ¿Está usted defendiendo las doctrinas verdaderas con los látigos del enemigo? Olvídese, usted no está adorando a Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Pero el carácter de Cristo identifica a los que le pertenecen. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, quiero agradecerte por la preciosa luz que tú derramas sobre nosotros, la luz de Jesús, no la información, Señor, no la información. No, no el saber más detalles. No, Señor, no me refiero a eso.
Padre, yo te quiero agradecer por la hermosura de mi Señor Jesús y por poner a nuestra disposición la joya inapreciable del carácter de Jesús, nuestro precioso Salvador. Ser como Él, amar como Él. Oh, qué sublime pensamiento, Señor. Qué deseos dan de tener eso, Señor. Dánoslo, por favor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.